Pues muchas gracias, Mirna, por estar aquí con nosotros en este episodio del podcast de Senatura. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. En este episodio me gustaría mucho que hablemos sobre la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad en sí, a grandes rasgos, es una respuesta que el organismo da tanto emocional como fisiológico en el ser humano, ¿sí? Y esto conlleva hacia una respuesta al momento de que se sienten estresados, que tienen miedo, empieza a tener este tipo de síntomas como tal. Ok, la ansiedad per se es normal, es sana. Es un mecanismo de defensa, a veces es esa parte, es por naturaleza que la adrenalina se activa y es como la parte de la persona empieza a tener ciertas conductas para resguardar o salvo resguardarse de lo que vaya a pasar. Muy bien, entonces yo puedo estar nervioso, puedo estar ansioso por algún proyecto que tengo, por alguna entrevista que tengo que hacer, por algún evento, algún examen. Y es normal, pero ¿en qué momento la ansiedad ya no es normal? Cuando la ansiedad ya es patológica, llega a afectar hasta en el estilo de vida diario. O sea, las personas dejan de ir a trabajar, dejan de tener una relación social o hasta a veces amorosa, empieza a dificultar en muchos aspectos. Eso ya es patológico. Ya cuando te limita tu vida diaria, ahí ya es cuando realmente podemos verlo como algo que no es sano. Mientras que la ansiedad, claro, una entrevista, un examen, una cita o algo, pues sí, o sea, es normal que las hormonas y que la adrenalina y todo esté en movimiento, pero sí hay que saberlo diferenciar cuándo es normal y cuándo ya no es normal. Yo a veces bromeando, platicando con amigos, conocidos, les digo, ¿cuántas veces te has peleado de forma imaginaria con otra persona? Sí, totalmente. Y Mucho. casi todos se sonríen y me dicen, sí me ha pasado. Sí, claro. Sí. Y a veces no nos damos cuenta y nos creemos tanta esa historia que nos estamos inventando. Le voy a decir y luego me va a responder y luego le voy a responder y luego me va a volver a decir. Entonces yo le voy a decir y ya andamos ansiosos. Claro. Ya estamos enojados. Uh-huh. ¿Por qué nos pasa eso, Mirna? La mente suele crear escenarios donde suele defenderse o de alguna manera sacar algún impulso o alguna emoción. En el momento que creamos una conversación con alguien, que traemos un resentimiento, estamos, como quien dice, haciendo catarsis imaginaria, y en el momento que ya se presenta la realidad, es esa parte, quiero hablar contigo, oye, no me pareció, pero no pasa como todo lo que imaginamos. Porque a veces hasta en las películas vemos escenas donde de repente ya los tienen en el suelo, teniendo algún tipo de agresión y todo, y en la vida real no. La gente platica y hasta uno mismo a veces se ríe porque, ay, ¿cómo estuve pensando esas cosas? Pero son creados de la mente por mecanismos de defensa. A veces tal vez, por ejemplo, platicando con nuestro jefe, una situación que hayamos vivido y se nos hace injusta. Y empezamos a darle vueltas a la situación y darle vueltas y entonces nos empezamos a estresar solos. Así es. ¿Cómo podemos hacerle para que podamos controlar ese tipo de situaciones? Porque a veces estamos sufriendo, nos estamos agobiando, nos estamos estresando por una situación que nosotros estamos solos escalando. Aquí más que nada es como priorizar las cosas. Agarrando este ejemplo del jefe, es directamente yo qué es lo que le voy a pedir, porque muchas veces llegamos y ¿cómo está? Y tratando de sacar plática y ya nos fuimos a otro objetivo y de repente llega una persona y ya nos interrumpió. Entonces es esa parte donde tú pudieras llegar con la persona y quiero manejar unos temas contigo, me gustaría que saber si se puede, las opiniones, todo eso, pero sin antes precipitarnos hacia la parte del suponer, ¿sí? Porque el suponer realmente nos lleva a cosas donde nos lastima, donde nos martiriza, nos crucificamos nosotros mismos y en realidad no es tan grave como lo que pudiera pasar.
Y recuerdo un comentario, bueno, es muy conocido lo que decía Séneca: sufrimos más por lo que nos imaginamos que por lo que en realidad sucede. Correcto. Al parecer es una tendencia del ser humano ser así. Sí, es parte de, como siempre estamos a la defensiva por naturaleza, no hablo de agresiones, sino de que siempre estamos tratando de cuidarnos, pues entonces imaginamos sucesos, ¿sí? Y a veces son cosas que van sucediendo conforme el día y son cosas que salen de tus manos y empieza la ansiedad. Es que no era así, yo tenía cierto plan a tal hora y me lo cambiaron, y es que de seguro si me voy rápido no voy a llegar, voy a chocar. Entonces como que empieza toda la imaginación de la ansiedad. Y recordando un poquito, o sea, la ansiedad no es otra cosa más que preocupación por algo que no está sucediendo, y esto se torna hacia el futuro, ¿sí? Mientras que en el presente, pues lo habíamos dicho anteriormente, nos angustiamos porque no sabemos qué va a pasar, cómo va a pasar, de qué manera va a pasar. Y con un tema que ya habíamos tocado en anteriores episodios, la depresión conlleva hacia el pasado. Entonces, pues es necesario como que nos enfoquemos en el aquí y en el ahora, ¿sí? Y saber que no todo lo tenemos en nuestras manos. Recuerdo mucho una lectura que tuve de Albert Ellis, que él habla de la terapia racional emotivo-conductual. Sí. Y él dice, un poquito regresando a lo que decían los estoicos, no es lo que pasa, sino cómo reaccionamos a lo que sucede. Y él dice, nosotros tenemos un diálogo interno, es decir, tenemos ideas de cómo deberían de ser las cosas. Cuando una persona reacciona diferente, tal vez a lo que nosotros reaccionaríamos, a cómo nosotros actuaríamos, entonces ya hay un choque. Sí. Y muchas veces, sin darnos cuenta, es donde nos aferramos a que la otra persona tiene que actuar como nosotros creemos que debe de actuar, o que el suceso que pasó no debió de haber pasado porque... Y a veces empieza a haber un bucle. Sí. Empezamos a pensar y a sobrepensar sobre esta situación. ¿Qué podemos hacer para poder cambiar esa educación que tenemos nosotros mismos sobre los acontecimientos? Ok, primero que nada es entender que cada cabeza es un mundo diferente, con diferentes educaciones, creencias, moral, tradición. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es no ser tan cerrados, o sea, ser más empáticos, no tan cuadrados, porque en ese momento ya estamos creando, cuando nada más nos ensimismamos, ya le estamos dando un cierre o un límite hacia tener una relación con alguien más. Y a veces en las situaciones también, bueno, tú ibas temprano, el semáforo, la gente, o sea, sí, pues pasaron cosas y no lo puedes cambiar. Entonces, como que el abrir mente hacia que la vida, todo es incierto, o sea, todo puede pasar en cualquier momento, y eso no significa que tengas una mala vida. Probablemente estás teniendo un momento crítico. Pero si te relajas, piensas, analizas, te tranquilizas, puedes empezar a relajarte y a poder solucionar un poco mejor las cosas. Entonces, ¿es aceptar la situación, la realidad de las cosas? Pues más que nada es la aceptación, porque de alguna manera, o sea, no puedes volar cuando vas manejando, no puedes cambiar la mente de la persona, porque al cambiarle su esencia, entonces ya no te está agradando la amistad, la pareja, la relación como tal. Entonces es esta parte. Igual y a lo mejor la comunicación afectiva puede ayudar a que esto mejore. Y volviendo a lo que mencionaba Albert Ellis, dice, empieza la rumiación. Sí. Es que mi jefe no debería de ser así, poniendo el caso del jefe. Tu mente tiene una idea de que tu jefe es injusto, tal vez. ¿Qué diferencia sería? Me gustaría que mi jefe sea más accesible. Me gustaría que mi jefe me escuche. ¿No es así? Ni modo. Entonces, ahí es donde yo estoy aceptando que no me aferro a lo que yo creo que debería de ser. Y empieza la rumiación. ¿Qué es la rumiación?
La rumiación como tal es sobrepensar una y otra vez las cosas. Este término sale generalmente con el ejemplo de cuando las vacas están con el pasto, están pues masticando el pastito, entonces pareciera que están piense y piense las cosas. Entonces, el sobrepensar, y si mi jefe me dice, y si no, ni siquiera me da el pase, ni siquiera me dice que me siente, no me va a atender, o sea, es esa parte. Más bien, enfócate en lo que tú vas a hacer y no en cómo va a reaccionar tu jefe, porque el jefe no sabemos cómo piense, qué sienta, o sea, no sabemos ni cómo ande de estado de humor, pero lo que sí sabemos es que tú vas con una decisión muy determinante, muy firme, y si en ese momento no se pudo hablar porque estaba en una junta o lo que sea, ok, postergar a lo mejor para el día siguiente, porque en ese momento no se puede. Y esa parte es también donde decimos mente abierta. Tú vas con una disposición, pero no sabemos qué va a pasar en el día. Y eso es lo que le genera ansiedad a la gente, que no salen las cosas como uno quiere. Y es una frustración. Y la frustración no es otra cosa más que enojo, más tristeza, igual a la gente se siente frustrada porque dice, tanto que lo estuve pensando, es más, ni dormí, ¿sí? Y lo hablé con mi familia y me motivaron y ahorita voy a llegar y pues les voy a decir que no se pudo hablar. Entonces es un enojo y es una tristeza que frustra y sobre todo que genera mucha ansiedad. ¿Sí? ¿Qué tienes? Te veo raro. No, nada, nada. Pero en realidad estoy esperando que se abra la puerta de mi jefe para yo poder entrar. Entonces esto les provoca eso, una ansiedad que no deja estar a la persona tranquila. Y lo que nos damos cuenta es que las personas, la gran mayoría de las veces no cambian, las circunstancias no cambian. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Recuerdo un comentario que decía Walter Rizzo, aprender a pensar en lo que pensamos. Exacto. Ser conscientes, a ver, yo me estoy enojando, ¿por qué? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué hábitos pudiéramos adquirir, Mina, para ir mejorando esa habilidad de ser más conscientes en lo que estamos pensando y no permitir a nosotros mismos que esa ansiedad empiece a escalar? Pues más que nada o principalmente el poder analizar mejor las cosas, priorizarlas, tratar de tener hábitos buenos como el sueño, porque cuando no dormimos bien, pues obviamente nuestra mente está cansada y al momento de estar cansada, ¿qué provoca? Pues mucho estrés y el estrés nos desencadena el cortisol. Entonces esto nos hace que estemos intranquilos, lo cual es un círculo que vuelve a generar la ansiedad. Al igual también otra cosa, la actividad física nos pudiera ayudar muchísimo. El nadar, el correr, mindfulness, el pilates, yoga, todo este tipo de movimiento nos ayuda. También algo que súper aconsejo, las pantallas y las redes sociales es algo que actualmente en exceso está causando mucha ansiedad, ¿sí? Por toda la información bombardeada que nos dan y es algo que en el inconsciente se queda y genera una ansiedad. Hay pánico, caos. Entonces todo eso empieza a afectar al sistema nervioso. Igual también escribir es otra manera de comunicarte. Es otra manera de sacar las cosas. Leer es relajar la mente, es nutrirla y todo eso nos puede ayudar muchísimo, sin olvidarnos también de la parte del apoyo social y profesional, ¿sí? Porque ya cuando identificamos que tu ansiedad está subiendo, pues también es momento de apoyarnos con alguien. O sea, no es normal que te sientas mal, ¿sí? Que sientas temblor, mareo, sudoración, náuseas, ganas de salir corriendo, taquicardia, que se te caiga el cabello, que estés subiendo, bajando de peso. O sea, todo eso necesitamos enfocarlo hacia la atención que tu cuerpo no te habla, te grita por medio de ello. Ahorita mencionaste el cortisol. ¿Nos puedes hablar un poquito más qué función tiene y cómo puede jugar en nuestra contra en una persona ansiosa? Claro que sí. Muchas veces esto suele elevar niveles de estrés, el cual nos limita a hacer muchas otras cuestiones o actividades diarias. También cuando eleva el cortisol suele aumentar la persona de peso. ¿Por qué? Porque al momento no empieza ni siquiera a comer, no empieza a alimentarse, empieza a comer. Entonces todo esto lo empieza a agarrar el cuerpo y nos empieza a producir
pues tristeza, depresión, cansancio. Y aquí no solamente estamos hablando del cortisol, invitamos a la melatonina y nos genera el cansancio y el sueño, entonces esto nos incapacita para hacer las cosas que solemos hacer diariamente. Junto con los hábitos, lo que habíamos dialogado también es la parte de la vitamina D que la contiene el sol. Esto también nos puede ayudar a reducir mucho la parte de la ansiedad. Uh-huh. Ahorita que se mencionó el cortisol, recordé el comentario de Sapolsky, un doctor, que dice, ¿por qué las cebras no tienen úlceras? Y dicen, porque cuando sienten que se las va a comer el león, pues sí, detonan su sistema de alerta y huyen. Sí. Pero una vez que pasa el peligro, todo vuelve a la normalidad. Y los seres humanos no. Los seres humanos, mugre, león, me quería comer. Y pasan los años. ¿Cuántas veces nos ha pasado que platicamos con una persona y nos platica un suceso que vivió, una injusticia, un abuso, lo que sea? Oye, ¿y hace cuánto de eso? Hace 5 años, hace 8, hace 10. Nos la pasamos reviviendo muchas veces lo que nos hicieron, pensando que si no hubiéramos pasado por esa situación, viviríamos más felices, viviríamos más tranquilos. A diferencia de la naturaleza, como el ejemplo de las cebras, ¿por qué a nosotros nos cuesta a veces tanto soltar? Muchas veces es por la memoria que nosotros tenemos, o sea, cómo todo lo que vamos pasando en el resto de nuestras vidas son lecciones que a la larga nos dejan aprendizajes. Aquí lo importante es que si pasa un suceso traumático, triste, pérdida, todo lo que conlleva, que genera ansiedad, es necesario trabajarlo, sacarlo, hablarlo, o sea, con técnica, con trabajo psicológico, porque si no solemos repetir lo mismo. Y tú vas a decir, no, pues es que, o sea, ya no ha vuelto a pasar eso, pero lo sigo recordando porque no está trabajado. Entonces, lo que le pasa a la gente muchas veces llega a posicionarse como un trastorno de estrés postraumático. Entonces, en ese momento genera la ansiedad, ¿sí? O más bien generó el trastorno de estrés postraumático, es un trastorno después de un trauma, que viene siendo el estrés. Cuando no se trabaja el estrés, se convierte en ansiedad. Cuando la ansiedad no se trabaja y la gente lo normaliza, detona ataque de pánico. Entonces, todo va escalando. Y aquí, a diferencia de la cebra, pues obviamente es su mente, su memoria, todo esto, pues es diferente. Nosotros somos seres racionales que vamos guardando recuerdos, que vamos viviendo conforme, como si fuera una película, ¿no? Todo tiene una secuencia, pero al momento de que las cosas se repiten, no es casualidad. Tiene que ver con una causa y esa causa es que no está trabajado. ¿El pánico es el miedo al miedo? El pánico es la secuencia. Por ejemplo, cuando una persona está teniendo un ataque de pánico, el cuerpo, el organismo, le está mandando señales como si realmente estuviera pasando algo, ¿sí? En algún momento, una vez una paciente me habla y me dice, Mirna, estoy en un ataque de pánico. ¿Dónde estás? Yo le pregunto. Estoy en mi carro. Sí, estoy en el boulevard y necesito no sé qué hacer, o sea, estaba, pero en crisis. Y luego le digo, tranquila, a ver, cuéntame, o ya, yo tratando de darle contención, ¿no? Ya posterior, como en resumen, llega al consultorio y me dice, le digo, ¿qué sentías? Y dice, ¿sabes qué? Que me iba a morir. Yo sentía que me iba a morir, que en ese momento me iba a dar un infarto, que iban a llegar las personas, o sea, ya me veía en el ataúd, o sea, empezaba así con 1000 pensamientos y en realidad ella solo, ya cuando se tranquilizó, ya hablándolo, dice, me orillé, abrí los vidrios, empecé a respirar muy agitada, a sudar y entre el sudor y las lágrimas ya no sabía ni qué. Y al momento dice, ¿sabes qué es lo peor, Mirna? Le digo, no, dime. Que en ese momento yo tenía miedo de volver a pasar algo así. O sea, ni siquiera estaba pensando en que ya se acabara lo que estaba sintiendo. Mi mente, ahí va la ansiedad, decía, ¿y si esto te pasa cuando estés en una situación, en una entrevista, dando una conferencia, qué vas a hacer? Entonces es el miedo al miedo de que te vuelva a pasar. Uh-huh. Fíjate que recuerdo un libro que me gustó mucho de Víctor Cooper,
Víctor Gordoa, él empieza su libro diciendo que iba en el carro con su esposa, empezó a sentir un dolor muy fuerte, lo llevaron a urgencias y lo tuvieron que operar por una úlcera que se le explotó. Después él platica, era tanto mi estrés que me enfermé, estuve casi a punto de morir por hacer mal uso de mis facultades mentales. Y me hizo mucho pensar esa expresión. Y yo creo que es muy acertada su comentario porque hacemos mal uso de nuestras facultades mentales. Tenemos la hermosa capacidad de imaginar, la hermosa capacidad de recordar y tristemente lo usamos mal. Claro. Ahorita el caso que me platicas, que su mente estaba disparada pensando en cosas catastróficas. Correcto. Y después subió a nivel donde su mente le decía, vas ahora a pasar por esta otra situación que te va a dar más miedo. Cuando una persona siente que ya empieza la taquicardia, que ya empieza la sudoración, que le dan ganas de salir corriendo porque no soporta cómo se siente, ¿qué recursos le puedes dar, Mirna, para que esa persona pueda empezarse a tranquilizar? Bueno, aunque suene cliché, lo que inmediatamente recomendamos es el inhalar y el exhalar. No solamente porque lo vemos y lo escuchamos en todos lados, sino porque el cerebro se oxigena, ¿sí? El inhalar tiene su técnica, o sea, va en 4 tiempos, ¿sí? El inhalar, cuentas, obviamente tú estás ocupada con tu boca haciendo los movimientos, pero tú con tus manos, sentadito derechito, pudieras estar contando con los dedos 4 tiempos. Respiras y exhalas. 4 tiempos. 4 inhalas, 4 exhalas, 4 veces, ¿sí? De esta manera el cerebro se va a oxigenar y va a hacer que te relajes, acompañado inmediatamente por agua a una temperatura que esté fresca y te concentres en cómo pasa por todo tu cuerpo hasta que cae al estómago. De esta manera también le estás hidratando al cuerpo y se está centrando en otra cosa. También a veces el dar pequeños pellizquitos en las yemas de los dedos pudiera ayudar a inmediatamente concentrarte en el mini dolor, pero ya estás haciendo una actividad. También pudieras meter las manos al agua fría. De esta manera empiezas a relajarte. Al momento de que te sientas más tranquilo, cierras la llave, sacudes las manos y te pones un poco de agua en la nuca. De esta manera, la parte física se va a controlar, ¿sí? Estamos hablando solo de cosa física. Y ya nos vamos a lo emocional. ¿Qué pudiéramos hacer? Empezar a identificar figuras, colores, objetos, como que empecemos a concentrarnos en otra cosa, al igual que en la respiración. Tratar de salir a un lugar donde esté el aire puro, no solo un aire acondicionado, un clima. De esta manera también empezar a respirar y enfocarte en objetos, colores y figuras te empieza a ayudar muchísimo para desviar la atención de la ansiedad, porque la ansiedad es algo que estamos imaginando, no es algo real lo que está pasando. Hay gente, es que me empiezan a hormiguear las manos y el cuello y me duele el estómago. Ok, céntrate y trata de buscar esta parte que estoy mencionando en la técnica e inmediatamente busca la atención psicológica. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en el que no controle la ansiedad, se va a ir al ataque de pánico y lo que vas a aprender en el consultorio es a tratar de no salir de sí y no entrar a un ataque donde realmente puede haber un desmayo, puede haber una situación de ese tipo y de esa manera poder controlarlo. Aprender a conocer lo que es el ataque de pánico, ¿sí? Y aprender a diferenciar lo que es la ansiedad. Fíjate que ahorita que estás comentando esto recuerdo una técnica, estrategia, recurso que propone Walter Rizzo. Dice, cada vez que se te vengan pensamientos negativos que te empiecen a dar ansiedad, apúntalos. Apunta lo que según tú va a pasar. Correcto. Con el paso del tiempo te vas a dar cuenta cómo eres pésimo para acertar en lo que pasó. Y eso le va a estar enseñando a tu mente que muchas de las cosas
90, tal vez incluso el 100% de lo que te imaginaste, de lo que te hizo sufrir que iba a pasar, no terminó pasando. Correcto. Con el paso del tiempo, tu mente empieza a ya no escalar a ese grado donde ya te empieces a sentir tan mal que puede incluso surgir el pánico. Uh-huh. Y otro aspecto que se me hace muy importante tener presente es que cuando no detenemos esos pensamientos, nos empezamos a enfermar. Sí. ¿Nos puedes hablar un poco más de qué es la somatización, por favor? Claro que sí. La somatización o psicosomatización nos habla de las enfermedades que no o más bien situaciones que no expresamos y el cuerpo las grita por medio de enfermedades. Entonces es lo que tu boca calla, el cuerpo lo habla, ¿sí? Por medio de síntomas, de enfermedades y acontecimientos que pueden perjudicar a tu cuerpo. O sea, cada parte de nuestro cuerpo tiene un porqué. Llega al punto que a veces me ha pasado en el consultorio que llegan los pacientes con su carpetita de un expediente de todos los especialistas y al final el internista, ¿sabe qué? Vaya con la licenciada porque usted lo que requiere es la parte psicológica, ¿no? Es que yo no estoy loca, lo que me está pasando es que estoy enferma. Es que mire, el doctor tal ya descartó que fuera algo en su área, entonces requiere esto. Y todo esto conlleva hacia lo que reprimimos en emociones. Cuando las emociones se reprimen y existe una ansiedad, se detona en una enfermedad. Entonces, es necesario hablarlo, escribirlo, sacarlo, ¿sí? Obviamente dicen, ay, es que yo no confío en nadie, son mis cosas. Acude a un profesional. Es que me siento muy bien escribiendo. Hazte un diario. A veces algunas personas padecen de insomnio. ¿Y qué está pasando? Pues traen muchas cosas de la vida diaria que a lo mejor ya cuando tu cuerpo relaja, lo que quieres es, pues, o más bien el inconsciente empieza a pensar. Ahí un poquito con el ejercicio de Walter es algo muy similar a lo que les recomiendo. Trata de tener a un costado de tu cama, en un buró, abajo de tu cama, donde tú quieras, una libreta y una pluma, un lápiz. Todo apagado. Cuando tu mente empiece, saca tu libretita, ponla en tu estómago y no estamos buscando que hagas una letra bonita o que esté bien en el renglón. Escríbelo y de esta manera te empiezas a liberar de todas las tensiones. Mañana tengo que pagar el agua, la luz, tengo que ir con tal persona, tengo que cobrar aquello, tengo que comprar esto. Sácalo y al momento de la mañana ya tienes tus pendientes, ya los dejaste de rumiar. Entonces lo que ayuda es a relajar la tensión, porque si no empieza el insomnio, la gastritis, la colitis, dolores de cabeza, tensión muscular y todo eso es algo que te perjudica y todo por no trabajar la ansiedad. Que también se le llaman enfermedades psicosomáticas. Correcto. Tengo entendido que incluso la fibromialgia. Sí. Vértigos. Sí. Lo que acabas de mencionar, problemas gástricos. Sí. Nuestro sistema inmune está debilitado, por eso tal vez sentimos que nos estamos enfermando mucho. Mencionaste el insomnio. Uh-huh. Obviamente ansiedad, la depresión. Uh-huh. ¿Qué otra enfermedad psicosomática se ha popularizado mucho por este aspecto? Muchas veces el cáncer también tiene que ver. El cáncer, problemas en la piel, caída de cabello, problemas en la parte íntima. A veces la erección o la lubricación también no se da por medio de la ansiedad, o sea, se limita todo eso. Por ejemplo, la fibromialgia tiene que ver con represión de emociones. ¿Sí? Hay otra parte, por ejemplo, la diabetes también nos habla de que muchas veces esa persona careció de amor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el azúcar obviamente es algo que en el momento lo que más necesitaba, que era dulzura, pues empieza a repeler por medio de esta enfermedad. O sea, todo lo que nos pasa a veces cuando puede ser heredado, puede ser a lo mejor biológico, puede ser desde el aspecto, a lo mejor hábitos, pero muchas otras cosas, y si me atrevo a decir que la mayoría se da por medio de lo emocional. Fíjate que recuerdo a veces que he ido con el especialista, Uh-huh. Tienen tarjetitas de psicólogos. Claro. Precisamente por lo que estás comentando. Claro, así es. Entonces muchas veces eso es lo que nos está afectando. Y a mí me da mucho gusto
que los médicos y todo el área de la salud empiecen a incluirnos, ¿sí? Porque esta parte es importante para la persona, porque muchas veces el psiquiatra, el cardiólogo, el gastro, o sea, lo va más hacia lo biológico, hacia la parte de la medicación, pero de verdad que hay muchas personas, por ejemplo, hasta en obesidad o esta parte mórfida también tiene mucho que ver con lo que está reprimiendo emocionalmente. Al momento de hablarlo, empieza a soltarlo y hasta empiezan a reconocer cosas y ya no se comen su tristeza, ya no se comen su enojo, porque al momento de que inmediatamente una persona, cuando padecía de algo en la familia, hijo, te hice tu comida favorita, vamos por un helado, te voy a regalar las galletas que te gustan. Entonces, nuestro inconsciente entiende que cuando nos sentimos mal, lo que comemos es lo que nos hace sentir bien, pero estás comiendo, no te estás alimentando. Y cuando llega la etapa adulta, es cuando empieza a repercutir todas las enfermedades, desde los hábitos alimenticios, como la parte de la carencia psicológica, y entonces detona la ansiedad, y es comer, 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 o de plano no comer nada. A veces pensamos que aprender es lo que necesitamos para seguir avanzando. Uh-huh. Hay una expresión que me gusta mucho, a veces necesitamos dar un paso atrás y desaprender. Es decir, tal vez mis papás eran así, por eso yo soy así. Y ahorita en mi vida adulta soy una persona más necia, soy una persona más aferrada. Y esto me está provocando que mi mente esté a 1000 por hora. Uh-huh. Entonces, tal vez empezar a detectar cuáles son nuestros patrones que empiezan a desencadenar ciertos problemas emocionales. Claro que tiene que ver con las heridas. ¿Sí? Herida de abandono, herida de humillación, de rechazo y un grupo de heridas que a veces nos llegan a afectar. Entonces, por esa parte solemos a veces ser tan controladores, como muchas otras cosas que llegan a impactarnos y nos genera la parte del suponer y por eso nos hacemos daño. Yo creo que ya me va a dejar, yo creo que ya no me quiere, yo creo que ya me van a correr, y empezamos por lo que aprendimos desde pequeños. Por ejemplo, ahorita hay mucha información en redes y realmente mucha es viable en el sentido de que, y ya lo proyectan con imágenes, ¿no? Dibujitos y todo, pero dicen que cuando una persona es demasiado impaciente, intolerante, así como que rápido, es porque fue un niño que siempre lo estuvieron, rápido, lávate los dientes, rápido, levántate, muévete, eres como una tortuga y empiezan, ¿sí? Entonces, de adulto suele ser muy intolerante a la frustración, suele desesperarse, las cosas las quería para ayer y esto nos vuelve a recaer en la ansiedad. Entonces, sí hay afectación y luego empieza la colitis, empieza la gastritis, la tensión muscular, dolor de cabeza, porque las cosas no se hacen como yo lo planeé. Y esto nos empieza a afectar bastante. Así es. Y luego la tecnología no nos ayuda para nada porque con un clic ya tenemos lo que queremos, básicamente. Sí. ¿Qué hábitos, Mirna, puedes recomendarle a una persona que está batallando con ansiedad para que de forma gradual la comience a combatir? Ok, bueno. Tiene que ver, como lo comentábamos ahorita, la parte del que pueda dormir las horas que sean necesarias para recuperar gran parte de sus hábitos del sueño, la alimentación, el ejercicio, las relaciones sanas, porque muchas veces estamos con personas que en lugar de sumarnos nos resta. Entonces, al momento de que eso pasa, nos empieza a hacer dudar de nuestra propia personalidad, carácter, y todo esto nos perjudica bastante. Y de cierta manera también el que empiecen a acudir a terapia es algo que de verdad no es un lujo, o sea, ya es una necesidad, ya está dentro, si lo pudiéramos meter en las pirámides de la necesidad de Maslow, o sea, de verdad estaría padrísimo porque esto es nuestra máquina que nos maneja en todo nuestro cerebro y nuestras conductas y sobre todo el enfoque cognitivo-conductual en ansiedad es algo que nos puede beneficiar muchísimo por las herramientas que nos da el poder tener algo gradual y empezar a hacer poco a poco.
Fíjate que ahorita que mencionas lo de la importancia de terapia, recuerdo un comentario que hace el psiquiatra Enrique Rojas. Ujú. Dice, en América Latina, ir con un psiquiatra o psicólogo da vergüenza. Sí. Dice, no nos da vergüenza decir voy con el médico, pero sí parece que tenemos que esconder, voy a ir con un psiquiatra, voy a ir con un psicólogo. Claro. ¿Por qué nos pasará eso, mi amor? Pues yo creo que es un área que en algún punto la persona llega a sentir como vulnerable, ¿no? O sea, como si piensan que voy al psicólogo, al psiquiatra, es porque o me juzgan de que estoy loco o me empiezan a criticar y juzgar de, pues, ¿qué problemas puedes tener tú? Platícame a mí en lugar de que vayas allá. Entonces, como que evitan todo este tipo de juicios, ¿sí? O de prejuicios, y llega esta parte que dicen, mejor me lo callo. De hecho, varios colegas en sus consultorios no tienen como la parte proyectada del psicólogo. Psicólogo fulano de tal no tienen afuera, porque dicen es que muchas veces al paciente le da pena que la gente vea que está entrando al consultorio, cuando ahorita en este siglo ya es algo súper normal y que realmente también en terapia a mí me toca ver sobre todo jovencitas que dice, oye, conocí a una persona, y digo, ay, qué padre, ¿qué te gustó de él? Para así en resumen, es bien lindo, caballeroso, súper responsable, está estudiando, y ¿sabes qué es lo mejor, Mirna? Y le digo, ¿qué? Que va a terapia como yo. Entonces eso me gustó mucho porque trabaja en él y si está bien él, me va a dar la mejor versión de él. Entonces ya lo empiezan a concientizar, ¿sí? A diferencia de generaciones atrás, pues que todavía tienen como muy cerrado, ¿no? O sea, es muy difícil ver a alguien de la tercera edad yendo a terapia, mamás, tías, todo esto, pero las nuevas generaciones, no digo que no, sí hay gente de este rango, pero ya ahorita está más abierta la situación en cuestión del área de la salud mental. Y es que me ha tocado escuchar personas que dicen, es que yo no quiero que me escarben mi pasado. Sí, claro. Hay heridas que yo no quiero, hay cosas que yo no quiero decir. Y creo que hay una diferencia, ahorita me corriges, entre la terapia, es el psicoanálisis, Psicoanálisis. contra la terapia Cognitivo. cognitivo-conductual. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el psicoanálisis entramos a esta estructura yoica, ¿sí? Del yo, super yo y el ello. Así a grandes rasgos, el yo es quién eres tú, el super ello es como si fuera el angelito y el yo el diablito. Entonces empiezas como a identificar todo eso, pero también hablan desde las etapas psicosexuales, psicosociales en este sentido, desde la infancia, la niñez, la etapa joven, adulta, adultez, tercera, o sea, van por etapas donde se va viendo todo. A ver, cuando eras niño, platícame, ¿sí? Y la cognitivo-conductual se centra en lo que estás viviendo ahorita, ¿sí? Por ejemplo, el psicoanálisis, si tuviéramos un iceberg, nos vamos hasta el fondo, ¿sí? A escarbar qué hay por ahí en toda tu vida. Y el cognitivo-conductual es la parte de arriba que estás pasando ahorita. Claro que también nos sumergimos un poco y vamos trabajando cosas o heridas que va teniendo, pero centrándonos en lo de aquí, en lo de ahora. Y de esta manera gradualmente se trabaja. Yo sí soy súper, respetando la parte del paciente. O sea, si yo requiero información, platícame un poquito de tu vida, cuéntame, cómo era tu infancia, cómo era el trato con tu padre, tu madre, tus abuelos, pero ya yo gran parte soy sistémica cognitivo-conductual. Entonces, en esta parte, ok, ¿y qué vamos a hacer con eso que viviste anteriormente con lo de ahora? En la vida, yo les digo, nadie es culpable de la infancia que tuvo, pero todos somos responsables de sanarlo. Entonces se quedan mucho con eso y empezamos a trabajar lo que está pasando gradualmente para ir teniendo una mejora. Ok. Entonces un paciente te puede decir, yo no quiero escarbar mucho en mi pasado, pero me siento así, tengo esto. Uh-huh. Es decir, para combatir ese miedo a que le escarben, porque al final de cuentas es necesario escarbar. Ahorita mencionaste que a veces lo usas como recurso. Sí. ¿Pero lo consideras 100% necesario irte al pasado?
De cierta manera, claro, porque de ahí viene el origen, ¿sí? No como el psicoanálisis, pero sí necesitamos. Yo se los ejemplifico. Imagina una herida, ¿sí? Esa herida no te la hizo tu pareja actual, no te la hicieron tus compañeros de trabajo, te la hicieron en el pasado. Vamos a descubrir quién. Esa herida, si no sana, todos los días tú le pones agua oxigenada y le pones una gasa, ¿sí? Y cada vez, o sea, es más doloroso porque se te está infectando. Entonces empiezas a salpicar a gente que no tiene nada que ver con esa herida. Ellos no te la hicieron. ¿Qué hace la terapia? Permíteme descubrir tu herida, levanto la gasa y vamos a tratar de raspar un poco. De esta manera va a ir cerrando, ¿sí? Yo les digo, va a ir haciendo la costrita hasta el momento que cierre. Va a quedar una herida, ¿sí? Una herida en sí como una cicatriz, que no va a ser como este lado que está sano, sino porque sí hubo algo que ahí pasó. Entonces, al momento de que empieza a sanar, ya no va a doler, va a arder, va a picar, ya no. Pero sí va a estar esa cicatriz que te recuerda que ahorita puede ser una persona súper fuerte, valiente. Esa es la lección aprendida en base a la enseñanza que tuviste. Entonces dicen, ok, y de esa manera yo voy buscando la técnica para, le digo, permíteme ver un poquito. Es que no me gusta hablar de mi padre. No te preocupes, nos vamos poco a poco. Y empieza la ansiedad. Ya veo que agarra un cojín, se agarra el cabello, se inclina y ya sabemos, aunque no lo digan, que no quiere hablar de su papá o que no quiere hablar del exnovio. O sea, el lenguaje corporal es súper importante y la ansiedad se detona cada vez que algo les incomoda a los pacientes. Entonces, yo con esta técnica yo les ejemplifico que es necesario porque si no sanamos, salpicamos de la herida a gente que no tiene nada que ver con eso que estamos viviendo, ese dolor. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo lo pudiera explicar. Entonces hay que ir a terapia. Totalmente. O sea, porque hablando ahorita de la ansiedad, ¿qué nos va a beneficiar en ir a la terapia cuando padecemos la ansiedad? Pues el gran parte, las herramientas que vamos a conseguir, la diferenciación de que estamos tristes, estamos enojados, o sea, estamos teniendo ciertas cosas que no es ansiedad y muchos la confunden. Y sobre todo a manejarla, la ansiedad, porque no es sencillo. Uh-huh. Yo pienso, y esto ya es muy personal, que gran parte de nuestra calidad de vida está en cómo pensamos. Sí. Si pensamos mal, podemos ser muy inteligentes, pero vamos a sufrir. Entonces a veces aprender a soltar, aprender a corregir ideas aprendidas desde la infancia, donde sea, porque si no, ahí nos vamos a quedar. ¿Cuántas veces vemos a personas que llegan tal vez a una edad adulta, uh-huh, la tercera edad, y sienten que se les fue su vida en nada? Claro, claro. ¿Te pasa eso en consulta? Sí. Y sobre todo, ¿sabes qué pasa también? Me he dado cuenta que cada vez que se va acercando el cumpleaños en número así como, llega a los 18, ya voy a cumplir los 20. Llegan los 20, ya voy a cumplir 30 y empieza como esta crisis existencial. Y lo peor es compararse, ¿sí? Pero sí, o sea, aquí en esta cuestión es dejar la ansiedad y empezar a disfrutar del día con día, un día a la vez. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Exactamente lo que hagas el día de hoy. Porque si lo trabajas hoy va a ser el resultado de mañana. Entonces te remonto nuevamente, enfócate en el hoy. ¿Sí? Porque va a ser el resultado de mañana. Si hoy estuviste todo el día acostado y esto, mañana no va a estar el trabajo hecho, ¿sí? Ayer no lo hiciste, no lo puedes cambiar, pero hoy sí. Entonces, hay muchas personas ya a tercera edad que no hice nada con mi vida, ni siquiera pude comprar mi casita, mis hijos se me fueron, ya no volví a conseguir otra pareja porque pues me enfoqué en ellos. Entonces es esa parte de qué deseas, qué anhelas. Y sobre todo que no te compares, porque eso también nos genera mucha ansiedad. El hecho de, ay, es que mi amiga ya se casó, ya se embarazó, ya viajaron, ya compraron casa, ya tiene, no una camioneta, tiene 2, y yo pues no tengo nada, estoy pues en casa de mis padres. O sea, no son carreras, no hay un libro que te dice cómo lo tienes que hacer, sino empezar a enfocarte en lo que quieres ya.
¿sí? Entonces, esto nos ayuda a estar tranquilos. ¿Cómo hacen daño las redes sociales, verdad? Porque uno se compara mucho, los que suelen usar, yo no tengo redes sociales, pero los que suelen usar mucho, yo no viajo como ellos. Claro. Yo no tengo lo que ellos. Mira el físico. Así y esa es. insatisfacción constante que hay. ¿Algún libro, Mirna, que recomiendes? ¿Algún autor? Mira, ahorita en base a lo que estamos hablando de la ansiedad, hay un libro muy bueno que nos habla como de una guía para poder manejar tanto la ansiedad como los ataques de pánico. Y este es El dominio de la crisis de ansiedad, de los autores de Pedro Moreno y Julio César Martín. Esto es una guía muy digerible que nos ayuda a las técnicas, pero acompañado de terapia. ¿Sí? Porque no nada más es leer el libro y ya, sino es la parte de removerle un poquito. Eso es lo que nos habla el libro, pero ve y presenta qué es lo que te está generando la ansiedad. De esta manera, pues obviamente vas a estar muy empapado del tema y ya no te va a sorprender cuando haya una crisis, porque nadie estamos exentos a que no pasemos por una crisis. Claro. ¿Sí? Ya para cerrar, Mirna, ¿alguna recomendación que le puedas dar a alguien que esté pasando por la ansiedad? Ok, una recomendación de mi parte sería priorizar y priorizarte a ti, principalmente, a ti como persona. Deja de ver lo que hacen los demás, deja de compararte, deja de apresurar el tiempo, ¿sí? Es momento de que te enfoques en lo que estás haciendo y que de alguna manera, o sea, saber que cada resultado es lo que tú vayas decidiendo. Las decisiones son como palabras de poder, ¿no? Es esa parte, lo que tú decidas es lo que va a pasar. Y si no haces las cosas por ti, nadie las va a hacer. Entonces es momento de que dejemos de estresarnos, de generar ansiedad y empezar a ocuparnos en lugar de preocuparnos. ¿Sí? Eso yo les podría decir. Muy bien, pues muchas gracias, Mirna. Gracias a ti.